Espíritu Santo a través de Pablo está hablando de dos clases de personas, hermana, de dos clases de caracteres, de dos clases de influencias que van a estar en los últimos tiempos dentro de la iglesia. No está hablando de otra cosa, está hablando dos clases de personas que van a estar en la iglesia, dos clases de caracteres, dos clases de personalidades que van a estar dentro de la iglesia del Señor. Por eso dice, son los tiempos muy peligrosos. Déjeme decirle algo. Cuando uno andaba en la guerra, era muy peligroso andar en la guerra. Y había una granada que ponía la contrarrevolución y también los sanguináis, que se llamaban cazabobo. Eran cazabobo, era una granada antipersonal. Cazabobo, M74. ¿Y por qué le llamaban cazabobo? Porque el que caía allí era un bobo. ¿Ok? Era un tonto el que caía allí. Pero para poder identificar y no poder caer en esa granada que ponían ahí, uno tenía que saber las características, cómo ponían esa granada. Era un peligro. Y cuando después de los combates nos íbamos nosotros en ofensiva, era el peligro que nosotros teníamos de caer como un bobo en una de estas granadas. Y era un peligro. Entonces había maneras de identificar esta clase de granada que nos ponían a nosotros. Tal vez la tapaban con una tusa. Ustedes conocen la tusa, ¿verdad? Porque hay veces pues, hay hermanos que vienen de aquellos lados, pero cuando vienen aquí se olvidaron de las tusas. Pero bien que se comen el elote, pero ya se olvidaron de la tusa. Entonces la tapaban con una tusa, la tapaban con una hoja de guineo, la tapaban con algo que te llamaba la atención a ti, que allí no era lógico que en el camino donde tú ibas estuviera eso allí. Entonces uno las detectaba y decía, no, ahí hay peligro, ahí no me puedo meter, por ahí no puedo caminar. Entonces uno venía, para que no cayera el que venía detrás de mí, como bobo, le ponía una banderita, ¡pum! Como que dice, peligro, si caes ahí viendo esta bandera, es que son de viaje bobo. Doble bobo todavía. Oigan bien esto. Tiempos peligrosos. Y los que anduvieron en la guerra eran tiempos peligrosos. Y usted sabía que eran peligrosos los tiempos, porque estaba su vida en peligro. Eran tiempos peligrosos. Pero usted tenía las características para saber dónde estaban estas clases de granadas que se llamaban los cazabobos o M74. Usted las detectaba. Aleluya. Y había características. Cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo, hablándole a la iglesia, le está diciendo: los tiempos más duros y más terribles van a ser los tiempos postreros. Van a ser los últimos tiempos. Timoteo, ¿por qué te estás quejando? Si lo que estamos aguantando nosotros no se compara a los tiempos venideros. ¿Y cuáles son esos tiempos venideros? Los de nosotros. ¿Quién pudo detener, hermano, el endemoniado de Gadara? Nadie, humanamente hablando. Todo el mundo le tenía miedo, le tenía temor. Y déjeme decirle algo: los tiempos que el apóstol le estaba hablando a Timoteo cuando dice son tiempos peligrosos, son tiempos duros, terribles. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué está diciendo? Están en medio de nosotros, están con nosotros, tienen características, pero para saber las características hay que estudiarlas para identificarlo. ¿Quiénes son esos que están metidos dentro de nosotros? ¿Cuál era lo más terrible de una guerra? Cuando se te metía un infiltrado y tú no sabías que era infiltrado. Aleluya. ¿Por qué?
Porque el infiltrado se hace como tú eres, ¿verdad? ¿Sí? Hubieron compas sandinistas que se metían a la contrarrevolución de infiltrados y se hacían como ellos, se vestían como ellos, hablaban como ellos, actuaban como ellos, mataban aún a los mismos compas para ganar confianza. Tremendo, ¿no? Y dice la palabra, estaban entre vosotros, pero no eran. Salieron de aquí, pero no eran ustedes. Eran infiltrados. Infiltrados, salieron, eran infiltrados. En los tiempos peligrosos, salieron, eran infiltrados. Estaban adentro. Y qué terrible es que estén adentro y no saberlos identificar. Cuando acordás, te mataron, papito. Cuando acordás, te mataron. Y no sabes ni quién te mató. ¿Verdad? Son como los espíritus, ¿verdad, hermanos? Cuando se meten en la iglesia, ¿verdad? El espíritu de chisme, el espíritu de rebelión, ¿verdad? Cuando están hablando en contra de nosotros no decir de mí, ¿verdad? De nosotros, porque el que habla en contra del pastor habla de la iglesia, ¿verdad? Habla, el que habla en contra de los líderes está hablando de la iglesia, ¿verdad? Está hablando de nosotros, ¿verdad? Y entonces ese espíritu se mete, hermano, y empieza a ¿qué? Y están entre nosotros y hasta nos saludan, hasta se ríen con nosotros, ¿sí o no? Hasta nos dan la mano, hasta nos dan un abrazo, hasta nos llegan a decir lo amamos mucho, hermano, ¿verdad? Pero está infiltrado ese espíritu, y no es que el hermano o la hermana sea del otro bando espiritualmente hablando, que sean del bando del chamuco, no, sino que un espíritu se metió y de una influencia terrible en él o en ella y anda sirviendo del enemigo de la cruz de Cristo. Tiempos peligrosos, tiempos duros, tiempos fuertes, tan fuertes que lo comparan como ese endemoniado terrible. Estas clases de personas que vamos a estar viendo, esta clase de personalidad que vamos a estar viendo, tiempos duros, tiempos tremendos, tiempos que van a estremecer, hermanos, no la tierra, sino la iglesia de Jesucristo. Oiga eso. El poder, aleluya. No la tierra, sino la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús está siendo estremecida terriblemente por estos tiempos duros que estamos viviendo, tiempos peligrosos. La iglesia está sufriendo. Santo. Está sufriendo la iglesia del Señor. Aunque hay unos que dicen de que no, que Jesucristo no viene hasta que la iglesia esté lista. Mentira. Jesucristo va a venir, esté listo o no esté lista la iglesia. Jesucristo se lleva a los que estén listos. Amén. Jesucristo se va a llevar a los que estén listos. Amén. Jesucristo se va a llevar el remanente fiel que tiene en medio de esta situación terrible que estamos viviendo en la iglesia del Señor, donde la apostasía ha llegado a su extremo, pero Jesucristo a nadie lo va a detener. Amén. ¿Por qué? Porque así como ponen señales en los lugares donde hay peligro y usted y yo no nos podemos meter, así Jesucristo ha puesto señales para que nosotros no nos metamos en esos lugares peligrosos, para que cuando Él venga no nos encuentre